Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes a todos. Gracias al Señor podemos llegar a otra semana de vida y decir, el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas quizás algunas enfermedades, dolencias, quizás problemas económicos, quizás algunas situaciones emocionales, sentimentales, o han luchas espirituales para mantenernos, ¿verdad? Bajo la voluntad del Señor en santidad. Y llega el día domingo y podemos decir, el Señor ha sido bueno. Gloria a Dios, porque hasta este día Él nos ha ayudado y nos ha sostenido y Él nos sostendrá siempre. Él siempre nos sostendrá. Y entonces el llegar acá, como decía mi hermano Laureano, es una bendición. Es el día más deseado de la semana para nosotros los cristianos. Y siempre como que volvemos a dirigirnos ahí por parte del Señor, la providencia del Señor, ¿verdad? Qué importante es estar reunidos como hermanos. Porque después de una semana de luchas, de trabajo, llegamos acá a ser alentados, exhortados, a ser purificados a través de la palabra, a aprender más y también, ¿por qué no?, a moldearnos más. Hermanos, eso es lo que nuestro Dios hace con su pueblo. Él no nos abandona. Él siempre está en medio de su pueblo y siempre está con esa fuente rica de su palabra, dándonos su palabra. Y maravillosamente, incomprensiblemente, el Señor ha decidido dar su palabra, como siempre he dicho, a través de hombres imperfectos, y jamás nunca vamos a entender eso. Ningún hombre es digno de tanto de lo que habla como de lo que recibe de parte de Dios. Es solamente su gracia y su misericordia. Vamos a abrir la palabra del Señor en estas bienaventuranzas que hemos estado caminando juntos como iglesia y tratando de entender las enseñanzas de Cristo Jesús a sus discípulos. No a la sociedad, estos no son principios para la sociedad, sino a sus discípulos. Entendemos que un discípulo es alguien que ha dejado sus pecados y más apropiadamente, más bíblicamente, es decir, se ha arrepentido de sus pecados y que ha depositado su fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. A ellos está hablando Jesús con estas enseñanzas. Eso es importante mantenerlo en mente, porque muchos han de esto principios morales para una mejor sociedad, y no es así. Esta es la descripción de las actitudes en aquellos que están en Cristo Jesús. Es un hecho, no es un deseo, no es una sugerencia, no es un consejo. Es la nueva naturaleza y la característica nueva de la actitud de aquellos que son cristianos. Así que vamos a abrir la palabra. Le voy a pedir que se ponga de pie un segundo para dar honra a la palabra del Señor. Vamos a estar viendo nada más que el versículo 5, el versículo 6, pero voy a leer hasta el 12.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ese es nuestro texto. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa está en los cielos. Pero nuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, Señor, por sentarse. Padre amado, en esta tarde preciosa, Señor, una vez más nos acercamos, Señor, a ti, Señor, con corazones, Señor, necesitados, Señor. Confesando, Señor, que en nosotros no hay nada que nos pueda habilitar para poder hacer algo por nuestras propias vidas. Reconociendo, Señor, que ni nuestra inteligencia, nuestra astucia, ni nuestra moralidad, ni nuestra religiosidad, ni nuestro dinero, ni nuestro intelectualismo, sea lo que sea, Señor, podemos llenar una lista de 100 opciones, pero nada de lo que el hombre pueda hacer, Señor, es suficiente, y siempre estaremos desnudos delante de ti, Señor, necesitados. Te damos gracias, Señor, por hacernos ver la verdadera naturaleza nuestra, que es una naturaleza pecaminosa, Señor. Y solamente lo podemos hacer porque tú has abierto nuestros ojos y nos has despertado de la muerte espiritual y nos has dado vida en Cristo Jesús. Hay miles, cientos de miles de personas caminando religiosamente pensando, Señor, que es suficiente y que están bien delante de ti. Te pedimos sobre todas las cosas, Señor, que tú siempre seas la fuerza mayor en nuestra vida, que dirige nuestros pensamientos, que dirige nuestras actitudes, para que podamos dar gloria a ti en todo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, las bienaventuranzas que acabamos de leer, como dice, y me gusta cómo lo propone el pastor John Piper, dice, las primeras 3 bienaventuranzas son una enseñanza de todo aquello en lo cual nosotros debemos de traer a nuestra vida porque hace falta. O sea, tenemos una escasez inmensa de esas actitudes. Y él dice que empezando el versículo 6 en adelante, las actitudes o estas bienaventuranzas son, de acuerdo a la palabra de Dios, aquellas actitudes de las cuales debemos de estar rebosando porque estamos llenos. En el caso de nuestro versículo, la bienaventuranza
para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Él en ese sentido dice que esta justicia debe de ser algo que debe de estar constantemente y debemos de estar llenos de esa necesidad. El mensaje para esta mañana se titula La dicha del creyente deseando lo justo. Y es intencionalmente esa palabra, deseando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Una vez más, esto nos lleva a una conexión directa con el Salmo 37, pero ahora tiene una relación directa con el Salmo 37, 12, 17. Y ahí vemos un contraste entre el justo y aquel que no es justo, el impío. Pero más que ver ese contraste, vemos la gran reversa de lo que produce una vida en justicia y lo que produce una vida en injusticia. Otra manera de decirlo, ¿qué es lo que produce una vida que está caminando como Dios quiere que camine? Y el resultado de aquello que es el caminar fuera de la voluntad de Dios. Voy a leer el Salmo 37 del 12 al 17 y dice: el impío clama en contra del justo y con dientes el Señor se ríe de él, porque ve su día se hace. ¿Ve la gran reversa? El impío trama en contra del justo y es algo natural, porque aquel que camina justamente y haciendo la voluntad de Dios siempre tendrá enemigos, siempre tendrá adversarios, siempre tendrá dificultad, pero eso no es cosa de desánimo. El Señor dice, el justo lo describe acá y no nos dice nada más, sino nos dice que es un justo y que en contra de él está el impío rechinando sus dientes, y el Señor se ríe porque los días del impío cesarán. En otras palabras, no va a ser el justo el que va a ser acabado y fulminado, sino es el impío. Versículo: impíos han sacado la espada y entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los rectos. Una vez más, dice que el impío está atentando, ha entesado el arco, listo para abatir al afligido y al necesitado, para matar ¿a qué? A los de recto proceder. La reversa es que su espada penetrará en su propio corazón y sus arcos serán quebrantados. No aquellos afligidos. Interesante que afligidos y necesitados nos apuntan a las primeras bienaventuranzas que hemos visto, aquellos pobres de espíritu que no dependen de ellos mismos, sino que siempre están necesitados y reconociendo que no hay nada que puedan hacer por ellos mismos, sino solamente Dios es el que puede hacer por ellos. La actitud correcta del cristiano. Jesucristo le dijo a los discípulos: si ustedes, una manera de parafrasear, son mis discípulos y a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir.
Pero el Salmo 37 nos da una imagen de que eso no prosperará con aquellos justos, sino que la espada se volverá a los impíos y penetrará sus corazones y sus arcos, con los cuales tenían la flecha para destruir y matar al justo, será quebrada. Y la imagen sigue dándonos un tono diferente en el verso 16 y 17, porque dice: mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. Una reversa. El mundo quiere pensar que con todas aquellas sus riquezas y todas las cosas que pueda lograr, no importa sobre quién tengan que pasar, no importa cuánto le roben a las personas, no importa cuánto engañen a las personas, ellos piensan que eso es lo mejor que ellos pueden obtener de esta vida. Pero Dios le dice al cristiano: mejor es lo poco. Mejor es lo poco que la abundancia de los impíos, porque ellos lo han obtenido de maneras fraudulentas, de maneras egoístas, de maneras engañosas. La última parte nos debe de dar esperanza, nos debemos que la seguridad es de que el Señor sostiene a los justos, no es cuánto poseen, no es cuánto tienen, no es cuántos están con Él, no es cuántos amigos están dispuestos a defenderlo, es el Señor el que los va a sostener. Salmo que vamos a regresar, pero creo que era importante ver la relación que tienen las bienaventuranzas y el Salmo 37, como vimos la semana pasada. Al igual que las primeras bienaventuranzas, esta bienaventuranza, que es el tener hambre y sed de justicia, es una de las cualidades espirituales de todo creyente. Y se me hace necesario repetir que no solamente son una descripción de lo que el creyente es, sino que es una descripción que nos dice que es lo que los creyentes practican hoy en día, lo que ellos son, lo que ellos son ahora. Estos son los valores nuevos dados indiscutiblemente a cada persona que se ha arrepentido de sus pecados y que ha creído en el Señor Jesucristo y que ha confesado en Él como su Salvador, como su Señor. La semana pasada vimos, a manera de un resumen muy corto, las recompensas de las bienaventuranzas no son un resultado de hacer algo, como decir, ¿verdad? Yo hago A para recibir B. No es eso. Aprendimos que eso es antibíblico, que eso no es el evangelio, porque la salvación no es por obras. Eso es lo que la religión enseña, eso es lo que algunos segmentos del cristianismo enseñan, que la salvación es por obras, porque yo decidí, porque yo doy, porque yo asisto, porque yo enseño, porque yo predico. No, si eso fuera, estamos torciendo el evangelio y estamos haciendo algo que es diferentemente al evangelio. Eso no es bíblico. Dijimos que es satánico, es opuesto al evangelio. Pero quería traer esto otra vez a nuestra memoria, porque en medio de las cualidades espirituales, más bien a la orilla
de las cualidades espirituales encontramos las bendiciones por un lado y por otro lado el estado que la palabra del Señor describe acerca de estos cristianos. Déjeme ponérselo de esta manera. En medio se encuentran las cualidades espirituales que son un sello, una marca, que son una prueba, que son la evidencia de que verdaderamente tenemos comunión con Cristo. Acá el Señor está diciendo, estos son los bienaventurados, estos son los felices, aquellos que no les hace falta nada. Y la razón que no les hace falta nada es porque ellos han sido recipientes del favor divino de Dios a través de la salvación. Este es el estado de ellos, y estas cualidades espirituales se encuentran en medio como una evidencia de que verdaderamente han sido recipientes de la salvación, y como esa salvación les fue dada, ellos son herederos de las promesas de Dios. ¿A qué se refiere entonces Mateo aquí? Pero en última instancia Jesús, porque son las palabras de Jesús: con hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es importante entender a qué se refiere aquí Jesús con hambre y sed de justicia. Esto es una combinación de palabras, escuche, que nosotros no pondríamos juntas. Hambre y sed de justicia. Podemos tener hambre de pan, hambre del mejor platillo que nos gusta, de una hamburguesa, de, no sé, un pollo, y podemos tener sed de agua o de un jugo, pero hambre y sed de justicia. Sin embargo, Dios, queriendo hablar a su pueblo, nos las da juntas. Y nos las da juntas para que entendamos. Nos las da juntas para un propósito. Dios quiere que a través de las Escrituras y Él darnos esta imagen con la cual podamos entender la importancia de la justicia en la vida de aquellos que son salvos. Para nosotros sería imposible entender y tener un entendimiento completo del hambre y sed de justicia cuando hoy tenemos hambre y abrimos el refrigerador y saciamos nuestra hambre. O agarramos el carro y nos vamos a un restaurante de comida rápida y en menos de 5 minutos podemos tener un plato de comida. Y tenemos sed y abrimos la llave o abrimos el refrigerador y es imposible que podamos relacionarnos con la fuerza de lo que esto tiene y significa. En los tiempos bíblicos, el pan y el agua eran definitivamente vida o muerte. Para los hombres que caminaban por millas y millas en lugares desérticos y que sin encontrar agua ni pan podían haber perecido. Y Dios nos da esta metáfora. El Evangelio de Mateo nos da esta metáfora de hambre y sed de justicia. Pero ¿qué justicia es esta a la que se refiere Mateo? ¿Se refiere a la justicia que nos es dada por Dios o que nos es imputada por Dios en la salvación? ¿O se refiere a la justicia que se relaciona con aquello que es correcto y bueno delante de Dios? Dice este comentarista, dice, hambre y la sed apuntan más adecuadamente a la necesidad humana fundamental de sustento que al hambre por sí sola.
Las palabras aquí presentadas a nosotros son frecuentes en la palabra de Dios y muy comunes solamente porque pertenecen a la experiencia humana. ¿Quién de nosotros no ha sentido hambre? Haz memoria y piensa aquel momento que has tenido un hambre intensa que ha causado dolor en tu vida, cuando has tenido sed y necesitas tomar agua para poder traer de regreso fuerza a tu cuerpo. Así nos da la palabra del Señor esa metáfora, y Dios nos está diciendo que así de intenso debemos los cristianos de desear la justicia, tener hambre y sed de justicia, no la justicia para salvación, porque ya entendimos que el evangelio no es por obras, sino es aquella justicia que nos lleva a entender que lo que está hablando aquí Mateo es de aquello que es correcto delante de Dios, todo aquello que es bueno. Un comentario que nos ayuda aclarar un poco esto es el comentario Edersmans de Mateo. Dice: aquellos que tienen hambre y sed de ver prevalecer lo correcto representa la primera opción, pero en el uso de Mateo se relaciona sobre todo con la conducta correcta, con vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Y en Mateo 5:20 la usa enfáticamente en este sentido. En el versículo 10 dice él de Mateo 5: sigue de cerca esta bienaventuranza, la justicia, que es allí la causa de la persecución. Y difícilmente podríamos entender ahí que está hablando de la justicia imputada, sino más bien está hablando que la persecución viene porque estos hombres caminan justamente y rectamente delante de Dios, y eso es un conflicto directamente con el mundo. Así se entiende mejor, dice aquí, no como aquellos que desean prevalecer la voluntad de Dios en el mundo, que sí tiene un tono de eso, sino que aquellos que están ansiosos por vivir como Dios quiere que vivan. De eso nos está hablando esta bienaventuranza. Jesús es el mayor ejemplo para que los hombres deseemos hacer la voluntad de Dios y vivir bajo la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 4:34: mi comida es hacer la voluntad de que me envió. Mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Eso es lo que da sustento. Eso es lo que yo busco. Una imagen preciosa nos la da el Salmo 42, 1 al 2, en donde lee ese salmo de David y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed del Dios vivo. Vemos la imagen. La justicia que anhelan los hombres y las mujeres de Dios es vivir sus días en conformidad a la voluntad de Dios. El hambre y sed de justicia son, hermanos amados, componentes esenciales de la vida cristiana. En otras palabras, no puede haber un cristiano que no tenga esta necesidad de ese deseo, hambre y sed de justicia. En otras palabras, que tenga ese deseo de vivir correctamente como Dios quiere que vivan en esta tierra. Eso es una necesidad esencial para el cristiano. Vivir de esa manera correcta como los hijos
de Dios deben de vivir, que están en Cristo Jesús. No es suficiente solamente vivir religiosamente y pensar que porque voy a la iglesia domingo a domingo, eso es todo. Podría ser parte de, con las buenas intenciones, pero no es todo. Es esencial que estas evidencias sean manifiestas en nuestra vida constantemente, y vamos a ver lo que el texto nos dice de esto. Si no tienes un deseo intenso, escucha esto, y continuo, de vivir correctamente en conformidad a la nueva criatura que eres, entonces debes de preguntarte lo siguiente: ¿de verdad he abandonado mi pecado? ¿De verdad he confiado en Cristo Jesús? ¿De verdad he confiado y reconocido a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador? ¿De verdad he cambiado mi manera de pensar, y mi manera de pensar ya no es como la de este mundo, influenciada por sus deseos, por su inmoralidad, por su perversidad, por su maldad? ¿Deseo lo de este mundo o deseo lo que la palabra me dice que debo desear, con esa imagen preciosa de hambre y sed de justicia? ¿Tengo los valores del reino hoy o todavía tengo los valores del mundo en mi vida? En el mundo hay una reversa para todas las bienaventuranzas, amados hermanos. Vaya conmigo, vamos a ver. Voy a hablar 2 de Timoteo 2:26. Yo ahí encuentro una reversa de las bienaventuranzas. Aquí nos da una descripción de aquellos que tienen hambre y sed de todo lo contrario a lo que es la justicia. Y debemos de asegurarnos que nuestros corazones no estén allí. 2 de Timoteo 2, del 1 al 4. Dice Pablo a Timoteo: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán ¿qué? Amadores de sí mismos, avaros. Todas estas son reversas de las bienaventuranzas y de las actitudes del cristiano, que es una criatura nueva. Jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Ve la gran reversa de la actitud cristiana y una actitud impía y pecadora. Esto es lo que el mundo desea. Y es una gran reversa. Mire la primera, dice que estos hombres son amadores de sí mismos. Los hijos de Dios aman a otros y ponen a otros antes que ellos mismos. Ninguno de vosotros tenga el más alto concepto de sí mismo del que debe tener, dice Pablo. Y nos vean nosotros como siervos. Estos hombres son avaros, no son generosos como deben de ser los hijos de Dios. Estos son jactanciosos, todo lo contrario al pobre de espíritu, al humilde. Son soberbios, blasfemos. Ellos no dan gloria a Dios, blasfeman en contra de Dios. No son obedientes, son desobedientes. No honran a sus padres,
sino son ingratos con ellos. No le obedecen, son ingratos, pagan mal por bien, son irreverentes, no tienen amor, implacables, no se pueden calmar, todo lo contrario a lo manso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Es todo contrario a eso. Son calumniadores, nunca dicen la verdad, siempre exageran y acusan para destruir. No tienen el control de Dios en su vida, como la humildad que aprendíamos la semana pasada, que la humildad, si pudiéramos resumir el mensaje de la semana pasada, ¿qué es humildad? Humildad es que Dios tenga y darle el control completo de Dios sobre mi vida, para que todo aquello que venga a mi vida no pueda hacerme daño y no querer salir yo con mi espada a querer tomar justicia por mis propias manos, de destruir y hacer, sino esperar en paciencia, pacientemente en el Señor. Pero estos hombres aquí en la gran reversa de las bienaventuranzas son hombres desenfrenados, salvajes, no tienen amabilidad, no son bondadosos, son aborrecedores de lo bueno. Pero el justo, el cristiano, el ciudadano del reino de los cielos, es el otro lado de estos aborrecedores de lo bueno, porque los cristianos, dice, tienen sed, hambre y sed de justicia. Estos hombres son traidores, el cristiano es fiel, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de Dios. Tremendo. Si no tienes un deseo intenso y continuo de vivir correctamente en conformidad a la nueva criatura que eres en Cristo Jesús, debemos de pensar, ¿tengo los valores del reino o tengo los valores que acabamos de describir, que son la contraria a la bienaventuranza? Tengo orgullo, no veo mi pecado, soy soberbio, no tengo hambre y sed de justicia, cuando la palabra dice que es una de las características del cristiano, y escuche, y es intencional, porque el hambre y la sed, escuche, son escogidas. No es tener hambre y sed de cualquier cosa, sino es tener hambre y sed de la justicia. La cuarta bienaventuranza se trata de ese apetito elegido, un hambre elegida que nosotros podemos y tenemos la capacidad ahora de escoger. Es un enfoque de intereses y aspiraciones. Es algo como decir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahí no nos está diciendo, y más buscad el reino de Dios y la salvación, sino la justicia, hacer lo correcto delante de Dios, como hijos de Dios, como nuevas criaturas. Y vamos a hablar un poco en qué rama tiene esa justicia de la cual nos habla Jesús aquí en este evangelio. Vamos a ver el texto y lo vamos a analizar un poquito. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. Primeramente, estos dos versículos definen y nos enseñan, amados, a través de la palabra, que esta debe de ser nuestra búsqueda y nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Después de que hemos creído, no queda ahí. Yo creo, yo voy a la iglesia y ahí queda.
Yo confesé mis pecados y ahí queda. No, el cristiano debe de tener una vida intencional diariamente en vivir, y tan intensa que aquí nos describe la palabra, que es como tener el hambre y sed. Así como deseamos los alimentos y el agua, que nunca dejaríamos de ingerir, porque sabemos que significa la muerte. Así dice Jesús, así los hijos de Dios, los regenerados, tienen hambre y sed de justicia. Es nuestra búsqueda, es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué digo eso? Porque tener hambre y tener sed son dos verbos. Son dos verbos presentes, activos, participios. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Primeramente, hemos aprendido mucho acá acerca del participio que nos describe una actitud continua. O sea, esta hambre y esta necesidad, esta ansia de vivir en conformidad a lo que Dios nos quiere que nosotros vivamos, no es solamente el primer día que llegamos a la iglesia, no es solamente el domingo cuando venimos a la iglesia, es una vida continua, en progreso, día a día. O sea, Dios está diciendo, mis hijos nunca dejan ni cesan de tener hambre y sed de hacer lo correcto. Ellos diariamente duermen con hambre y sed de justicia y se levantan con hambre y sed de justicia. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo acá. Eso es lo que son los nuevos, los hijos de Dios, la nueva criatura. Para eso nos sirve la gramática en la Biblia, para describir la intención del Espíritu Santo. Es decir, tú, cristiano, tú necesitas vivir una vida continua de pobreza espiritual, doliéndote por tu pecado. No aceptes el pecado y di, esto está correcto, hoy no puedo, es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo ser generoso, es que yo no puedo ser humilde. No, la Biblia dice que esto, escuche, es de lo primero y de las primeras bienaventuranzas, de lo cual debemos de abundar, y esa abundancia se trata de que debe de abundar en nuestros corazones una necesidad continua de hacer la voluntad de Dios. Si no tenemos esa voluntad, preguntemos, ¿me he arrepentido de mis pecados? ¿De verdad tengo mis ojos centrados en Jesús? ¿Es Él mi Rey? Estos dos verbos, participios, ¿verdad? Que nos notan una acción en progreso y continua. La idea es una vida constante, que no se detiene, deseando vivir como Dios ha determinado que vivamos hoy, mañana. Efesios 4:1, ¿se recuerdan en la nueva vida cómo es que dice Efesios 4:1 cuando Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y le dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados? Cristo es digno, tu manera de vivir debe de ser digna, porque todo lo que tú haces o da gloria a Él o roba la gloria a Él. Hemos aprendido mucho en cómo nuestras actitudes delante de nuestros hermanos, para con nuestros hermanos, delante del mundo, escuche, pueden dar una reputación buena a Cristo o le pueden dar una reputación mala. Pero Pablo, los de Efesios, le dice: ahora yo les ruego con una intensidad, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación a la cual han sido llamados. Y de ahí de la necesidad que si yo voy a vivir de una manera digna de la vocación a la cual fui llamado, yo necesito levantarme deseando esa vida, y necesito ir a mi cama deseando esa vida, y cuando estoy en el trabajo yo deseo esa vida, y cuando estoy en familia deseo esa vida, y cuando estoy en todo lugar, amado hermano, deseo esa vida.
El comentarista Pérez Viros dice: hambre y sed de justicia es sentir en la intimidad del corazón una profunda necesidad. No es algo pasajero o transitorio, ni tan siquiera puntual de un determinado momento como consecuencia de alguna circunstancia, sino que es un intenso y un continuo deseo. Eso es el hambre y la sed de la justicia. Hermano, no fuiste llamado a sentir ese deseo profundo de Dios y de hacer su voluntad aquí en la tierra, caminando en santidad, en rectitud, justicia, solo un día cuando conociste al Señor y te convertiste. Tu vida debe de ser caracterizada de acuerdo a esta bienaventuranza todos los días, en todo momento, en cada segundo. Sigue diciendo, Pérez Vilos dice: el hambre y sed de justicia conduce a ocuparse de la santificación con temor y reverencia, sabiendo que ese deseo generado y conducido por Dios tiene la provisión suficiente para alcanzarlo, porque es Él mismo quien produce el querer como el hacer la voluntad de Dios. En ese sentido, el hambre y la sed de justicia conducen al cristiano a la experiencia de la santidad continua en plena identificación con Cristo. Y yo creo que sí, está correcto el hermano. Ese deseo, esa hambre y esa sed de la justicia que tiene que ver con la conducta de cómo vivimos y nuestras actitudes en esta tierra, ahora que somos cristianos, tiene y apunta a una vida de santificación. Esos dos verbos son poderosos de dejarnos saber. Y nos dice que es nuestra responsabilidad ahora que estamos en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que desear eso y vivir de esa manera. Pero el tercer verbo es un verbo precioso. Escuche, donde nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Escuche, ese es un verbo futuro pasivo. En otras palabras, nosotros seremos saciados, pero esa llenura o ese acto de ser saciados no es por nuestras obras, no es por nada que nosotros hagamos, sino cuando nos habla de un verbo pasivo, nos habla de un pasivo divino. En otras palabras, es Dios quien nos va a saciar. Es Dios quien va a saciar a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Escuche, y es interesante que el verbo es un verbo futuro. Y nos da la idea de esa continuidad, porque siempre vamos a estar necesitando, tanto mañana el Señor me va a saciar si yo tengo hambre y sed de justicia. Hoy Él me va a saciar y 1000 años de aquí Él me va a saciar. Escuche lo que esa palabra, Él los va a saciar o serán saciados. Esa palabra saciados en griego, escuche, en su definición y en su uso original tenía la idea de engordar ganado. Hágase esa imagen ahí. O sea, Dios está diciendo: todos aquellos que desean hacer la voluntad de Dios y caminar rectamente en su vida cristiana, deseando aquello que es justo en su conducta, serán saciados por Dios, serán engordados. En otras palabras, serán completamente satisfechos. No quedará a medias. Si tú buscas hacer la voluntad de Dios, Dios te va a dar lo que estás buscando y te saciará. Escuche, esa palabra se usaba para engordar ganado. Aquí la idea es
que la satisfacción que Dios dará a aquellos que desean esta clase de vida continua, de justicia, esa satisfacción no será limitada, sino será una completa satisfacción. A tal punto que no desearás este mundo, ni nada de lo que este mundo ofrece. Para ir terminando, hablamos del Salmo 37 y quisiera nada más llevarlo a este salmo de regreso porque aquí hay un texto que también nos afirma esto. El Salmo 1 también nos habla de aquel varón bienaventurado que pone en Jehová su delicia, su satisfacción, aquello que él disfruta, que pone su delicia en la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche, porque tiene sed y hambre. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja, dice, nunca cae, sino que da su fruto en su tiempo. Pero el Salmo 37 nos da una idea también cercana y tiene una gran conexión con Mateo 5:6, Salmo 1 y este salmo precioso, Salmo 37, dice, vamos a leer desde el 3 y dice, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Ven cómo todas esas palabras, que no habrá nadie que pueda cultivar la fidelidad o hacer el bien si no lo desea. Pero el versículo 4 nos dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Una aclaración ahí, muchos han tomado en este versículo una promesa en que dice que Dios, media vez tú le pongas las peticiones delante de Él, Él te dará los deseos de tu corazón, pero eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia aquí nos dice que nosotros debemos de poner nuestra delicia en Él, sentirnos completamente satisfechos en lo que Él nos da y en quién es Él. Y si eso es verdad, escuche, Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. En otras palabras, no está diciendo, yo te voy a dar aquello que tú quieras, el carro, la casa. Si no sabe qué es lo que está diciendo acá, me encanta como el pastor John MacArthur lo puso y voy a decir las palabras de él. Dice, aquí no nos está queriendo decir de que nos va a dar todo aquello que nosotros pedimos, sino más bien que porque ponemos nuestro deseo y nuestra delicia en el Señor, Él pondrá las peticiones que nosotros vamos a poner delante de Él en nuestro corazón y por lo tanto Él nos las va a dar. ¿Saben por qué? Porque si nosotros estamos en Él y satisfechos en Él y la comunión que tenemos con Él, Él no nos va a dar a desear nada que sea pecado y que ofenda a Él, sino Él pondrá en nuestros corazones, Él dará las peticiones correctas, justas que debemos de pedir delante de Él y Él nos las dará. El hambre y sed de justicia es una descripción, una imagen clara, escuche, de la gran necesidad que los hijos de Dios tienen de vivir. Una necesidad, no es una opción, no es un consejo, no es una mera regla moral, sino escuche, es una necesidad esencial. A tal punto que le pone hambre y sed de justicia, esa metáfora que nos aclara todo y nos dice, así como yo deseo
el sostenimiento de la vida, así es el hacer la voluntad de Dios. Concluyo. 2 comentarios y quizás unas cuantas ideas de cómo se ve esto en mi vida. ¿Cómo se ve el tener hambre y sed de justicia en mi vida? Antes con los comentarios. No se trata de vivir para obtener, no se trata de querer hacer la justicia de Dios para obtener salvación, porque ya somos salvos. No se trata tampoco de resignación, sino se trata de un deseo profundo. En otras palabras, hermano, hermana, no digas, pues yo voy a hacer la voluntad del Señor porque no tengo otra, pues soy cristiano. No, eso es resignación, eso es pecado. La Biblia dice que debe de ser por deseo, por ansias. No porque, pues tengo que, porque soy cristiano. ¿Qué va a decir el pastor? ¿O qué va a decir mis hijos? ¿O qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir los hermanos? No. Es un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Así que no se trata por resignación, con hombros caídos. Pues lo tengo que hacer, lo voy a perdonar. Pues lo tengo que amar, lo voy a amar. No. La Biblia dice que los cristianos desean profundamente hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se ve esto en mi vida entonces? ¿Deseas asistir a la iglesia? ¿Tienes el interés profundo de comunión? Eso es parte, porque Dios quiere que tenga comunión con Él, con su pueblo. ¿Deseas? ¿Tienes interés por eso o no lo tienes? ¿Deseas la palabra de Dios día a día o no la deseas? Eso es lo justo y recto delante de Dios, que tú te congregues y que tú le conozcas más a través de su palabra. Y si no estamos haciendo los dos y pensamos que somos cristianos, debemos de analizarlo. Pedro 2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé, pregúntele a las madres que están acá con bebés recién nacidos. Ese bebé, aunque no sabe hablar, aunque no sabe articular, un grito está pidiendo de esa leche porque tiene hambre y tiene esa necesidad. La Biblia nos dice, desead como niños la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es nada más que el beneficio para nosotros. ¿Deseas la palabra así? ¿Deseas la comunión con tus hermanos así? Más allá de eso, podemos hacer una lista muy larga, pero vamos a dejarlo en esto. ¿Deseas vivir intensamente en santidad? ¿Deseas amar a Dios y amar a tus hermanos con intensidad, con ese deseo? ¿Tienes hambre y sed de amar a tus hermanos correctamente como Dios quiere que los ames o no? Así es como se ve esta hambre y sed de justicia. La única razón por que seremos saciados es porque, escuche, Dios nos va a dar. Se recuerda que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Efesios 2. No es para ganar la salvación, sino es por la salvación que ahora hacemos esto. Deseas amar. ¿Tienes hambre y sed de bondad para con los demás? ¿Tienes hambre y sed de generosidad como tu Dios es generoso?
¿Tienes hambre y sed de paciencia? ¿Tienes hambre y sed de perdón? ¿Pensaron que se vio escapar eso? No. ¿Deseas con intensidad el perdón? O dices, es que yo no lo puedo perdonar, no la puedo perdonar. Lo que me hizo fue una ofensa. Eres cristiano, la Biblia dice que debes de desear intensamente como el pan y el agua, el perdonar, el amar, el hacer lo correcto delante de Dios. Últimamente, todas las bienaventuranzas nos hablan de lo que es la justicia de esta bienaventuranza, la pobreza en espíritu, el reconocer nuestro pecado, el vivir humillados y humildes delante de Dios, cediéndole el control a Él, el siendo misericordiosos, el siendo pacificadores. Eso es la justicia en la cual nosotros debemos entender de este texto. Bienaventurados que tienen hambre y sed de vivir correctamente como Dios quiere que ellos vivan, practicando todas estas cosas. Eso es la voluntad de Dios. Esto dará gloria a Dios en todo tiempo. ¿Y qué manera mejor de dar gloria a Dios? Si decimos que honramos a Dios, si decimos que alabamos a Dios, escuche, y que le glorificamos, si no obedecemos, no damos ni honra ni gloria, porque la evidencia de una vida nueva y del cristiano es una vida en obediencia, pero ahora le añadimos el elemento de la necesidad, de deseo de hacer estas cosas para la gloria de su nombre, como hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, por este momento tan precioso a través de la comunión que nos has permitido vivir en esta mañana, en las clases, Señor, para adultos, para jóvenes, Señor, para niños, y también adorarte juntos, Señor, y escuchar tu palabra. Señor, gracias por tu bendita palabra que siempre, Señor, está enseñándonos, hablándonos, Señor, corrigiéndonos, exhortándonos, con el propósito, Señor, de que nosotros podamos vivir bajo tu voluntad. Pero sobre todas las cosas de darte, Señor, la gloria y la honra en medio, Señor, de un mundo lleno de pecado y de dolor. Gracias, Señor, porque nunca habíamos entendido, Señor, quizás de esta manera, Señor, las bienaventuranzas. Finalmente, Señor, te doy gracias, porque podemos ver con claridad que tú eres soberano y que tú obras y lo perfecta en nosotros, que no hay confusión en ti y por lo tanto tú no traes confusión a tus hijos. Sé, Señor, que hay otro lado, una reversa de las bienaventuranzas, pero, Señor, tú has dejado a tu iglesia para volver los corazones de los hombres que caminan incorrectamente, injustamente, y crean a este evangelio precioso. Y así puedan, Señor, recibir la gracia, Salvador. Pero te damos gracias por cada uno de nosotros que hemos sido recipientes del favor divino. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.